Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Y últimamente, como lo has visto, en relación a cuestiones constitucionales. Ahora vamos a platicar de un concepto relevante contenido en el artículo 39 constitucional, denominada la soberanía. Este primer párrafo del artículo 39 constitucional dispone: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. En los últimos acontecimientos, tú habrás leído en los medios de comunicación, diarios, revistas, internet, redes sociales, sobre este concepto de soberanía en relación a lo sucedido en Venezuela y en relación a la postura que asume México respecto a las acciones llevadas a cabo por el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a analizar este concepto. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es un poder político absoluto que no admite límites en el interior ni en el exterior del Estado. El Estado es un ente político. El Estado ejerce poder. Y ese poder precisamente es la soberanía. Dentro del territorio del Estado mexicano no existe poder alguno que sea superior a este concepto de soberanía nacional. Fuera del Estado mexicano no existe poder alguno superior a la soberanía nacional. La soberanía nacional entonces es un atributo inherente al Estado. Por lo tanto, la soberanía es un poder. La soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo. Pero, ¿qué entendemos por pueblo? México, en su territorio habitan aproximadamente 130 millones de mexicanos. Si nos referimos a las personas físicas, es decir, a los seres humanos individualizados, pues tenemos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. En todos ellos radicará o residirá la soberanía nacional. ¿O cuál es la connotación que le debemos dar al concepto de pueblo? Consideramos que el pueblo soberano es el pueblo que decide políticamente quién ejerce el poder político dentro del Estado. En este caso, los ciudadanos de la República. En el padrón electoral aproximadamente están inscritos 90 millones de ciudadanos. Podemos considerar entonces que en estos 90 millones de ciudadanos, en atención a que la soberanía reside en las personas que determinan a través de su voluntad quién ejerce el poder político, en estos 90 millones de ciudadanos residiría la soberanía. Es importante entonces que tú, como mexicano, conozcas que el poder del Estado, el poder político, reside en tu persona como ciudadano de la República. Tú tienes la facultad de elegir a través de tu voto en las elecciones populares qué personas van a gobernar y a ejercer el poder político dentro del Estado. El poder político dentro del Estado, de acuerdo al artículo 49 constitucional,
se deposita en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Con las últimas reformas a la Constitución, las personas que ocupan estas funciones son electas por la voluntad del pueblo ciudadano de México. La presidencia de la República, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia, ahora son electos a través del voto popular. Te pido que reflexiones en relación a este concepto de soberanía. ¿Verdaderamente la soberanía en México reside esencial y originariamente en el pueblo? Aun cuando el sistema de gobierno es un sistema representativo, ¿verdaderamente la soberanía nacional reside en el pueblo ciudadano de México? Esto debe de ser así, pero debemos de tomar en cuenta cómo las instituciones políticas, partidos políticos y demás ejercen el poder en México. El poder no debe descentralizarse en una sola persona, en una sola corporación, como lo prohíbe el artículo 49 constitucional. La soberanía no reside en una persona, llámese presidente de la República, no reside en una asamblea, llámese Congreso de la Unión. La soberanía nacional, según este artículo, reside en el pueblo ciudadano de México. En las últimas elecciones, la presidencia de la República obtuvo 36 millones de votos en la última elección. Por lo tanto, 50 o aproximadamente 60 millones de ciudadanos no votaron por la persona que ahora ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo. Esto también debe ser tomado en cuenta. Y el gobierno, a través de estos órganos de poder, deben gobernar para todos y no nada más para las personas o los destinatarios de las acciones políticas que favorecen a los intereses de la clase política dominante en este momento. El mismo artículo 39, en el segundo párrafo, señala: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El poder ejecutivo es poder público, dimana del pueblo, y entonces el poder ejecutivo debe actuar en beneficio del pueblo. Analiza estos conceptos. ¿Verdaderamente el poder público trabaja, funciona para beneficio del pueblo? Responde a las preguntas que yo te voy manifestando en estos videos, ¿sí? Y la intención es reflexionar. Que reflexiones sobre la realidad política de nuestro país, que reflexiones sobre las acciones de gobierno de nuestro país y determines de acuerdo a esas decisiones si es verdad que se cumple ese principio constitucional. Verdaderamente el poder del Estado a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial benefician al pueblo de México. También, para concluir, ¿sí?, en el artículo 89 constitucional se establecen las facultades del presidente de la República. En la fracción 10 se establece que el presidente de la República está encargado o facultado para dirigir la política exterior de México. La política exterior de México se funda en varios principios.
la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos y otro más. Pero al final también señala que el Estado debe de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos. Si bien la política exterior está fundamentada en estos principios, que se llama la doctrina Estrada, también hay que pensar y reflexionar si el Estado mexicano, a través de los órganos de poder, respetan, protegen, garantizan los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la libertad de cultos, la libertad de trabajo y todos los demás derechos inherentes a la naturaleza humana. Entonces, reflexiona. Piensa si verdaderamente todos estos principios de los que te he estado hablando, para que conozcamos cuál es el contenido de nuestras normas jurídicas constitucionales, que es la norma suprema del Estado, y al ser la norma suprema del Estado, todos los órganos del poder público deben estar sujetos a la ley. La ley es el principio supremo en el cual todas las autoridades deben de someterse. Las instituciones del Estado deben someterse y ajustarse a la voluntad de la ley. También pregunto, los órganos del poder público a través de la Presidencia de la República, legisladores y demás, ¿sí se sujetan a la voluntad de la ley? ¿Sí cumplen con el principio de legalidad reconocido por la propia Constitución? Porque la realidad de las cosas y lo visto en medios de comunicación, en redes sociales, en relación a la actuación de los poderes, no se cumple de manera cabal este principio. También hay que reflexionar sobre ello. Ojalá y te haya sido interesante este video, que hayas conocido el principio de la soberanía nacional como un poder político, que ese poder político absoluto que no admite límites en el interior ni en el exterior del Estado reside esencialmente en el pueblo ciudadano de la República, y que ese poder, a través de los órganos instituidos, deben de salvaguardar los intereses y el bienestar del pueblo de México, ya que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Te doy las gracias por ello. Ojalá y te haya gustado. Si es así, házmelo saber en los comentarios y que tengas un excelente día. Gracias.